Hoy vamos a emprender un diálogo en un tema muy importante, que es la promoción en el desarrollo de la agricultura familiar campesina, entre otros objetivos, que lo hace la Fundación Heifer Ecuador, y ya me corregirán si pronuncié mal y anticipo mis disculpas si es que lo he hecho. Estamos acá con Rosa Rodríguez en la cabina principal de Camino a Casa, directora de Heifer, y también con Silvana González. Ella es la coordinadora del emprendimiento rural. Así que empecemos. Creo que está ya 30 años de vida institucional, está cumpliendo Heifer Ecuador. Rosa, una buena tarde, bienvenida. Buenas tardes y muchísimas gracias a Radio La Única por tenernos acá y hablar de un tema que es sustancial. El tema sustancial y que a todos los ecuatorianos nos convoca es la alimentación. Todos comemos. Entonces, ¿qué es lo que hace Fundación Heifer Ecuador? Apoya al sector rural, al sector campesino, a los productores, para garantizar que nuestro país, como lo demostramos en pandemia, pueda tener una producción sana, ecológica y accesible a todas las poblaciones. Soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Para ser un poco políticos. Central, para utilizar el término correcto, y le agradezco muchísimo. Imagínese, hay que recordar lo que nos pasó en pandemia, quien inmediatamente, cuando tuvimos la cuarentena, quien nos ayudó inmediatamente a tener alimentos aquí en Quito y en varias ciudades, en barrios que no tenían, porque se cerraron tiendas, varios de los supermercados, etcétera, etcétera, fue el sector rural, que tenía la producción y que estuvo dispuesto a acercarnos a las ciudades estos alimentos. Lo importante también es recordar que la producción campesina nos genera alimentos, genera empleos, una producción ecológica además nos ahorra divisas al país. Ahora usted justamente estaba hablando de este tema que es gravísimo, la guerra. Yo creí que iba a decir, usted justamente está con hambre en este día. ¿Qué come que adivina? Los dos estamos iguales. Le ofrecemos una canasta. Le ofrecemos la canasta, eso, porque también un tema importantísimo es con la guerra. Nos dimos cuenta que esta producción, que usa muchísimos químicos, depende de insumos externos. ¿Ucrania? Exactamente, claro. Usted acaba de dar las noticias justamente de ese tema. Sin embargo, nosotros lo que ayudamos es a una producción que cuida del ambiente en un país que es megadiverso, que uno de los tesoros mayores es la megadiversidad que nosotros tenemos. Cuida de la tierra y cuida de nuestra salud al hacer una producción agroecológica. El clima hermoso nuestro, ¿no? Es el clima, los ecosistemas, y que todavía los ecuatorianos no valoramos. No logramos llegar a valorar No logramos eso. A valorar que podemos tener una matriz productiva que también está basada en la agricultura, que está basada en una agricultura que cuida de este ambiente, que no lo destruye. Primera parte de antecedentes, es el abreboca nada más, ¿no? Ahora sí vamos con Silvana González. Ella tiene experiencia en todo lo que es la coordinación empresarial rural. Esto va de la mano, creo yo, con toda esa crisis económica del campo, porque hay gente que gana $42 al mes, hay otra gente que gana como 87 al mes. Y claro, uno se pregunta, ¿y cómo hacen? ¿Qué pasa? Y creo que, Silvana, tú estás muy cercana a eso. No me refiero en el sueldo, ¿no? Por si acaso, sino en el trabajo que tienes con gente que está pasando esto. Sí, así es, Rommel. Bueno, muchísimas gracias por además traer a colación este tema que debe interesarnos tanto y que no se habla, ¿no? De todos estos emprendedores y emprendedoras del país, de los sectores rurales, que están absolutamente invisibilizados. La capacidad campesina de generar trabajo, empleo familiar y en su comunidad es enorme. Y, digamos, estos emprendimientos que además son ya de tipo, o sea, de una consideración de transformación de las materias primas, no está visible, no se lo ve. ¿Es casi nulo? No, nosotros tenemos, solo nosotros que finalmente pues somos una institución
que trabajamos en todo el país, pero que evidentemente no podemos abarcar la diversidad enorme de emprendimientos que tiene este país. Nosotros trabajamos con 270 emprendimientos a nivel nacional, permanentemente en un acompañamiento cercano y digamos con servicios muy concretos, capacitación, financiamiento de las iniciativas. Digamos, ahí están pasando cosas que no se ven en las ciudades, y justamente ese es un poquito lo que decía Rosa, de traer también estas experiencias a las ciudades. Esta conexión entre la ciudad y el campo tiene que ser muy visible, tiene que dinámica, tiene ¿no? que estar y tiene que estar como tiene que ser presente, tiene que estar en toda relación tiene que haber el ida y vuelta, pues. Debemos estar conscientes de eso, de que nosotros como personas que estamos en las urbes dependemos de ese campo. O sea, si es que ese campo está bien, nosotros estamos bien. Correcto, ahora vamos con esa parte, preguntita, Rosa. Si me permite. Adelante, claro. Adicionar a esta información que nos daba Silvana, el 64% de los alimentos que consumimos los ecuatorianos provienen de manos campesinas. 64%. El 64%. Todos los días. O sea, todo lo que tú comes en un día. Lo de los mercados. Exactamente, es de agricultura bodegas. familiar campesina. Sin embargo, paradójicamente, porque me parece interesante la pregunta como usted hizo a Silvana, los mayores índices de pobreza están justamente en el sector rural. Es paradójico que quienes nos brindan un servicio sustancial como es la alimentación sea el sector que recibe menos ingresos por el trabajo que realiza. Por eso que es tan importante el visibilizar, y los medios de comunicación, Radio La Única, le agradecemos muchísimo por eso, el que realmente al comprar el producto a el sector campesino, estamos también contribuyendo a disminuir la pobreza en nuestro país. Porque no es justo que 2, si no me equivoco, de cada 4 niños con desnutrición crónica infantil están en las zonas indígenas y rurales en el país, teniendo los recursos ahí para alimentarse. ¿Qué es lo que hace Heifer? Nosotros lo que ayudamos es, esto que explicaba Silvana, vincular a los productores directamente con el consumidor. Y, por ejemplo, en familias que tienen un ingreso digno, lo que buscamos es que al menos tengan un ingreso digno que alcance los $750 al mes y que puedan incrementar. Cubrir la canasta básica. Exactamente, cubrir la canasta básica. Es decir, que reciban además un precio justo por lo que ellos están entregando servicios de buena alimentación, cuidan el ambiente, es decir, brindan un conjunto de servicios que todavía no les reconocemos. Entonces, esta posibilidad de abrir mercados, de abrir ferias de campesinos, en donde el vínculo sea directo, el productor y el consumidor, realmente permite que el campesino reciba un precio justo. Y eso lleva a otras consecuencias, ¿no? Directas en el ámbito político, ¿no? Exactamente, digamos que nosotros consideramos que el país es importante, pues que también genere producción para la exportación, pero nosotros decimos hay un sector que está alimentando aquí al país y es a ese sector el que requiere otro tipo de políticas de acceso a crédito, acceso a tecnología. Correcto. Educación. Educación, por ejemplo, que en estos momentos es una de las falencias o es uno de los sectores que está recibiendo el más golpeado, el más golpeado en esta crisis económica. Cuando en pandemia nos entregaron los productos y nos permitieron que continuemos. El enfoque, Silvana, al hablar, voy a tratar de definir la interrogante que tengo, pero claro, con tanta idea en la cabeza es, ¿cómo yo ahorita veo el levantamiento indígena, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Habrá razones? Sí, señor. La forma de reclamo, pensémoslo un poquito, porque tampoco es llego y destruyo, pero es porque se siente un sector desintegrado de acá. Al tener más integración, todo lo que afecte a las grandes urbes también va a afectar al sector rural de manera directa.
Entonces lo voy a pensar dos veces. Una, dos, si mejoran las condiciones de producción, comercialización, y se cierre ese círculo de que quien trabaja recibe el beneficio, la utilidad de todo lo que hace, creo que no va a ser presa fácil de ciertos líderes políticos que a veces amenazan con que te van a cerrar el agua. No es cierto, no, el agua es un derecho y no te la puede quitar nadie. Pero al tener no el conocimiento pleno de los derechos que pueden tener, pues es una presa fácil, creo yo, para convencerte de algo que no es una verdad absoluta. Ahí todo lo que hace Heifer podría aportar al mejoramiento de vida de los sectores rurales. Así es. Mira, el país tiene un mecanismo, además, que obliga incluso a generar compras, que es el sistema de contratación pública. Las compras públicas están en la obligación de tener un porcentaje de compra a las estructuras, digamos, de la economía popular y solidaria, en donde entra justamente la agricultura familiar campesina. Solamente si es que eso se hiciera efectivo, porque no se hace efectivo, sería un ingreso constante para la agricultura familiar campesina que implicaría un mejor ingreso familiar y unas mejores condiciones de vida. Es decir, digamos, si yo soy productor de gallinas, y esas gallinas no les puedo dar a mis hijos porque tengo la obligación que vender, y es más fácil, digamos, y es más necesario tener dinero en esta sociedad que además es muy consumista, ¿no es cierto? Yo tengo que tener dinero inclusive para el internet, porque mis guaguas ahora necesitan internet, necesitan uniformes, útiles escolares, una serie de cosas. Yo tengo que vender esas gallinas y ni siquiera les puedo dar a mis guaguas. Eso es lo que está pasando en el sector rural. Y los niños están desnutridos, y esos niños son una pérdida para el país. Totalmente. O sea, y son 2 de cada 4. Es realmente, si uno se pone a pensar. Cientos de miles. Si uno se pone a pensar, yo cada vez que digo esto se me paran los pelos, porque es una cosa realmente dura. Es una realidad súper dura que no la estamos enfrentando, y tenemos los mecanismos. Es decir, la compra pública, que es una compra además de muchos millones, se podría estar destinando a este sector que tiene la capacidad de proveer. Nosotros mismos tuvimos un piloto en diciembre del año pasado, en donde entregamos 8,000 canastas a personas de escasos recursos, con niños con síndromes de desnutrición crónica infantil, canastas campesinas, agroecológicas, además, es decir, el mejor alimento. Okay. Nutritivo, sano. 8,000 canastas. Y fueron directamente de los campesinos a estas otras familias que un poquito son cinturones de pobreza en las urbes, o son campesinos, digamos, realmente con unas situaciones quizás que han perdido la tierra, que digamos están en peores condiciones. Rosa, que no se vaya la idea, adelante. Y como esta propuesta que plantea Silvana, existen varios otros mecanismos o incentivos que el Estado debería y pudiera implementar para, no se trata de dar caridad, sino para reconocer el aporte que hace la agricultura familiar campesina al país. Nosotros, por ejemplo, planteamos algunos otros tipos de incentivos como disminución en el cierto pago de impuestos, por ejemplo, que tienen a quienes sean agricultura campesina o que estén produciendo ecológicamente, el acceso a ciertas a créditos especiales, por ejemplo, para poder mejorar a quienes están produciendo de esta manera más ecológica. Nosotros acabamos de hacer un estudio sobre las capacidades, no solo la capacidad, sino la oferta de crédito para estos sectores de la agricultura familiar campesina. Tengo 2 minutitos. Ni el 1% de la agricultura familiar campesina accede a esto. Yo creo que
es la sociedad en su conjunto que tenemos que mirar con otros ojos a los productores de alimentos en este país y valorar esta producción. Silvana. Y para complementar lo que dice Rosa y exigir, digamos, que los derechos que ellos tienen, que además son los derechos que nos permiten comer todos los días a los ecuatorianos y ecuatorianas, se cumplan, es solamente eso. Y digamos, podemos tener una mejor sociedad, ya te digo, o sea, si el campo está bien, las ciudades están bien, así de simple. Y si nosotros, digamos, todos estos problemas que tenemos en las ciudades, muchas veces es porque el campo no está respondiendo como debería responder en cuestión cuestión de trabajo, en cuestión de oportunidades, en cuestión de mejorar las condiciones de vida de la gente. Rosa, un interrogante. ¿Heifer va a los productores rurales o ellos tienen que ir a Heifer o trabaja de las dos? Nosotros trabajamos de las dos maneras y trabajamos ya 30 años aquí en el país. Este año estamos celebrando los 30 años con enorme alegría, junto con las organizaciones, junto con los sectores campesinos, con los hombres y con las mujeres. Queremos, por eso estamos haciendo también presencia a nivel de los medios y en esta radio tan importante, porque nosotros creemos que en estos 30 años Heifer ha aportado muchísimo a la actoría del sector rural para visibilizar la diversidad. Si por algo todavía los ecuatorianos podemos comer una diversidad de productos con el plátano verde, con el ají, con el maíz, con el camote. ¿Cuántas sopas tenemos? Tenemos como 100, no sé cuántas sopas. Tenemos un sector campesino que nos mantiene la diversidad. Qué horror sería tener realmente esta alimentación basada en un único producto, por ejemplo. Nosotros somos un país bendecido, no solo por lo que tenemos, sino también porque tenemos un sector agrícola campesino que ha cuidado de esa agrobiodiversidad. ¿Es un negocio todavía dedicarle tiempo al campo en agricultura? No, es que es fundamental. Es fundamental si nosotros valoramos la producción campesina. El 64% del sector rural produce nuestros alimentos. Claro. Es decir, que realmente nosotros como país estamos viviendo de esta producción campesina. Es negocio porque cuida el ambiente, es negocio porque nos ahorra divisas, es negocio porque hay millones de familias que viven todavía de la agricultura, que viven con varios niveles de inequidad. Ese es el problema. Ese es lo que tenemos que cambiar. Muy bien, listo, con eso. Y como consumidores, solamente para decir una cosa que nos está faltando es que los consumidores tienen que saber y tienen que preguntarse de dónde viene su alimento. Correcto. Para que sea producto campesino tienes que saber de dónde es. Muy bien, palabras de Rosa Rodríguez y Silvana González de Heifer International. ¿Así está bien? Así está muy bien. Perfecto, aprobado. Usted pasa a ser miembro activo. Les agradezco mucho por haber participado en Camino a Casa. A ustedes. Muchísimas gracias, Radio La Única. Muchas gracias.